Y debo decir que me ha llamado la atención un detalle que aparece a lo largo de toda la Biblia, que tiene que ver con la forma de esta lámpara, de este candelero, que se repite en diferentes cosas que ahora vamos a ver y que llama la atención. Dios despierta la pregunta de por qué al ver estas cosas. Ustedes ven, como hemos leído, como leyó nuestro hermano, que el candelero en el verso 32 dice que tiene un cuerpo central, que tiene el pie. Todos lo hemos visto seguramente en alguna foto, cómo es el candelero o la menorá de Israel. Tiene un cuerpo central que tiene arriba su lámpara y salen 3 brazos para cada lado, con 3 lámparas, por supuesto, de cada lado. Así que forma 7 luminarias, pero tiene un cuerpo central y 3 de cada lado. Dice que Dios se lo mostró a Moisés en el monte, así que no es que fue una ocurrencia de Moisés, sino que tenía que hacerlo exactamente como Dios se lo indicaba. Así que un centro, una lámpara central, que es propiamente el candelero, y los 3 brazos para cada lado. Ahora fíjense, vamos a Josué. Josué capítulo 20. Fíjense en esto, hermanos. Josué capítulo 20, página 250 del Antiguo Testamento. Dice en el verso 2, Josué capítulo 20, habla a los hijos de Israel diciendo: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por Moisés. Estas ciudades de refugio eran lugares donde cuando una persona cometía un homicidio por yerro, es decir, por accidente, tenía que ir a esta ciudad de refugio y guarecerse ahí para que los parientes del muerto no vengaran la sangre del muerto matándolo a él. Eran ciudades de refugio. En el verso 7 dice: entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, y a Siquem en el monte de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y, observen este detalle, de la otra parte del Jordán, de Jericó al oriente, señalaron a Béser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, y a Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y a Gaulón en Basán de la tribu, Gaulón o Golán, como se lo conoce hoy, en Basán de la tribu de Manasés. Si ustedes ven el mapa de Israel, van a ver que la tierra de Israel es una tierra alargada, de norte a sur, y que en el medio corre el río Jordán, que empieza arriba en el norte, en el monte Hermón, y desciende hasta el Mar Muerto, serpenteando, pero divide naturalmente la tierra de Israel en 2. Por eso van a encontrar en el Antiguo Testamento que dice del otro lado del Jordán, es decir, Israel estaba dividido en 2 por el medio, de norte a sur, por el río Jordán. Y se nos indica aquí que tiene que poner 6 ciudades de refugio, 3 de un lado del río Jordán y 3 del otro. Así que, si ustedes prestan atención, se repite la forma que Dios indica en el candelero. Uno en el centro, en este caso es el río Jordán, 3 de un lado y 3 del otro. Ustedes, discúlpenme, a mí me llama la atención estas cosas. Ustedes saben que yo soy dibujante, entonces siempre lo relaciono con lo gráfico cuando leo algo. Entonces me ha llamado la atención poderosamente, diré, que esta forma de un elemento central y 3 de cada lado aparece una y otra vez en la Biblia, y no porque se le ocurrió a alguno, sino porque Dios lo ordena. Aquí otra vez está ordenando que pongan 3 de un lado y 3 del otro, con el río Jordán, lo menciona el río Jordán, en el medio.
El río Jordán en el medio, tres ciudades, distribuidas estratégicamente para que quedaran cerca en cada región, digamos. Fíjense Isaías capítulo 6, verso 2, un pasaje muy conocido de Isaías, en que se nos describe a los querubines que rodean el trono de Dios y que dice que, los serafines, que cantaban, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y se nos describe en el verso 2 cómo eran los serafines. Encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Fíjese la forma de los serafines. Lo imaginamos, ¿no? Con cuerpo, nos dice en otro lugar la Escritura, que tienen un cuerpo parecido al del ser humano. Son seres creados por Dios, que están en la presencia de Dios. El nombre serafín significa que parecen de fuego, son ígneos, eso significa exactamente. Así que es una figura celestial que rodea el trono de Dios, que tiene apariencia de fuego y que tiene su cuerpo y 3 alas de cada lado. ¿Sí? Aquí aparece otra vez esa forma. Esto no es una casualidad. Vemos que todo tiene que ver con la voluntad de Dios. Y por último, hermanos, por no citar otras cosas y para tener una enseñanza, vamos a Levítico 23. También en el Antiguo Testamento, Levítico 23, se nos detalla, Dios ordena a Moisés, lo detalla, el orden de las fiestas judías. Todos los judíos en el curso del año tenían que celebrar determinadas fiestas obligatorias y debían concurrir a la ciudad de Jerusalén cuando ya estaban en su tierra. Aquí todavía no ha llegado, pero cuando lleguen a la tierra tienen que concurrir a la ciudad de Jerusalén en esas fiestas que Dios ordenaba. Y dice Levítico 23, verso 5, en el mes primero, al comienzo del año, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Es una fiesta que nosotros conocemos muy bien, que fue instituida en Egipto cuando Dios sacó el pueblo, redimió a su pueblo de Egipto. La Pascua era el sacrificio de una víctima para redimir al pueblo. Ya sabemos lo que era la Pascua. A los 15 días de este mes, es decir, simultáneamente con la Pascua, es la solemnidad de los ácimos a Jehová. 7 días comeréis ácimos. Comenzaba el 15 y duraba 7 días. ¿Qué son los ácimos? Son los panes sin levadura. Eso significa la palabra ácimo, que no tiene levadura. Que no, la fiesta de los panes sin levadura, como digo, simultánea a la de la Pascua, nos habla de la santidad, porque se asemeja la levadura con el mal, con el pecado del hombre. Y dice Dios en Éxodo capítulo 12 que no debía haber levadura en las casas de los hebreos durante esa fiesta. Así que ellos se encargan hasta el día de hoy de buscar que no haya miguitas ni nada en la casa. Tienen que hacer una limpieza de ese lugar para que no haya levadura, para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, o la fiesta de los ácimos, que es, como digo, simultánea a la Pascua y que es en el primer mes. Y luego dice, en el verso 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy y cegareis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, el cual mecerá el homer. El homer es una gavilla, es una brazada de espigas, eso es un homer. El homer delante de Jehová para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Entonces aparece una tercera fiesta en el primer mes para los hebreos, que era la fiesta del homer. Se cosechaba la primer gavilla de cebada y se la presentaba a Dios. ¿Qué simboliza esto? No era el día domingo en esa época, ahora es domingo. El primer día de la semana, cuando el Señor resucita, luego de haber muerto simultáneamente que cuando se sacrificaba la víctima de Pascua,
y estar todos los judíos celebrando la fiesta de los panes sin levadura, ese primer día de la semana, el siguiente día del sábado, que resucita el Señor, se celebraba en Israel también la fiesta del Homer de cebada. ¿Qué simboliza entonces? El Homer de cebada habla de la resurrección de Cristo y de los creyentes. Nos dice Mateo, al final del Evangelio de Mateo, que cuando el Señor resucitó, el velo del templo se rasgó en dos cuando el Señor murió, y luego dice, después que Él resucitó, aparecieron por la ciudad de Jerusalén algunos santos que habían muerto que resucitaron. Eso está en el Evangelio de Mateo al final. Y cuando el Señor, recordarán, se encuentra con María, María quiere abrazarlo. Cuando sale del sepulcro, cuando está en el sepulcro María, el Señor ha resucitado. Y María lo va a abrazar y el Señor le dice, no me toques, o no me abraces, o no me retengas, eso significa la expresión, porque aún no he subido a mi Padre. No permite que María lo abrace y lo detenga. Ese día se está celebrando la fiesta del Homer de cebada. Y unamos los dos evangelios, andaban los santos que habían resucitado del Antiguo Testamento, se deambulaban por la ciudad y el Señor dice, aún no he subido a mi Padre. Y ese día, ese primer día de la semana, el sacerdote iba al Monte de las Olivas, donde tenía un sembrado de cebada, recogía una brazada, un Homer de cebada y la presentaba a Dios. Fijémonos, es figura clara de la resurrección, porque el Señor dice, todavía no llegué a cumplir la fiesta, no al templo hecho de mano, sino en el mismo cielo, como dice Hebreos, con su primer Homer de cebada, que es la resurrección presentada a su Padre. Así que ahí tenemos el primer grupo de fiestas, de 3 fiestas en el primer mes, bien al comienzo del año. ¿Sí? Luego nos dice, verso 15, Levítico 23, y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofreciste el Homer de la ofrenda mecida. La ofrenda mecida, para que entendamos, es porque el sacerdote literalmente la mecía, como si estuviera, por decirlo así, ¿no?, tratando de llamar la atención de Dios de esa ofrenda. Se mecía, se amacaba la ofrenda. Traía la ofrenda mecida desde el día en que ofreciste el Homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Esa es lo que se llama, hasta la actualidad, la cuenta del Homer. Contaban semana por semana, 7 semanas o 49 días, y el día siguiente del sábado séptimo, cuando contaban los 49 días o las 7 semanas, contaréis 50 días, entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. Así que aparece otra fiesta que se llama, en hebreo, la fiesta de las semanas, o en griego se llama Pentecostés, que significa 50. La fiesta de los 50 días. Aparece una nueva fiesta, 50 días después de la entrega del Homer, y dice, es una ofrenda nueva, una ofrenda distinta. ¿Qué sucedió en esa fiesta central? Dios descendió en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 20, y dio lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos, las tablas de la ley a Moisés. Ahí comienza la dispensación de la ley. Pentecostés recuerda ese día, pero también en Pentecostés sucedió en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2, que nace la iglesia. El día de Pentecostés, dice Hechos capítulo 2, estaban los discípulos todos unánimes, juntos, y dice, fueron repartidas, se hizo un gran terremoto, y fueron repartidas lenguas como de fuego, y ahí, por primera vez, un creyente recibe, por primera vez en la historia, el Espíritu Santo de Dios en su interior, y ahí nace la iglesia. Y sigamos avanzando con Levítico 23, verso 24. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis sábados, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación, lo que se llama
el Yom Teruah, el día de sonar las trompetas. Ahora fíjense cómo venimos. Tenemos por un lado 3 fiestas, la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura y del Homer de cebada. 3 fiestas en el primer mes. Casi en la mitad tenemos la fiesta de Pentecostés, una sola fiesta, en la mitad. Y ahora nos va a indicar la palabra de Dios que hay 3 fiestas en el séptimo mes. Es decir que en un periodo de mitad de año hay 3 fiestas y una al medio. Notamos otra vez la forma que hemos visto en el candelero, que hemos visto en la ciudad de refugio, que hemos visto los serafines celestiales. Otra vez se repite la forma. Como digo, yo soy dibujante y estoy acostumbrado a la forma, entonces para mí esto es sumamente gráfico. 3, 1, 3. Y en el medio, en la fiesta del medio, en Pentecostés, Dios desciende primero en Sinaí y Dios desciende luego, el Espíritu Santo, que es Dios, desciende sobre los creyentes en la iglesia y forma algo completamente nuevo. Es una ofrenda nueva la de la iglesia, es distinta a todo lo conocido hasta ese momento. Y dice que en el primero del séptimo mes, en el segundo grupo de fiestas, el primer día del mes, se celebraba la fiesta de las trompetas, que simboliza, como bien dice 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados y estaremos con el Señor para siempre. Seremos recibidos en el aire. Y Pablo dice a los Corintios, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Es decir que el Yom Teruah, el día de las trompetas, simboliza el evento, porque estas fiestas están contando una historia. Primero nos habla de la santidad de Cristo, de su sacrificio redentor, de su ofrenda al Padre, de su resurrección. Luego la fiesta del medio nos habla de la formación de la iglesia y ahora vamos a tener 3 fiestas más en el séptimo mes, que la primera habla del arrebatamiento de la iglesia y la resurrección de los santos. ¿Y qué comienza luego del arrebatamiento? En el proceso histórico profético comienza lo que se llama la gran tribulación. Y fíjense cómo siguen las fiestas. Verso 26. Habló Jehová a Moisés diciendo, empero a los 10 de este mes séptimo, o sea, el primero fue la fiesta de las trompetas, 10 días después será el día de las expiaciones, lo que se conoce como el Yom Kippur, el día del perdón, que hasta el día de hoy lo celebran los judíos, el día en que se reconcilian con Dios. Es un día de tristeza para el pueblo de Israel, obligatoria tristeza, así se indica en la Biblia, y ellos se reconcilian con Dios. Ese es el día 10 del séptimo mes. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿De qué nos habla esta fiesta? Nos habla de la venida de Cristo en gloria, porque recordemos que la segunda venida de Cristo tiene facetas diferentes. Primero arrebatar a su iglesia, luego sucede la gran tribulación sobre la tierra y luego vuelve en gloria el Señor. No ocultamente como viene a arrebatar a su iglesia, sino todo ojo le verá y verán la señal del Hijo del Hombre como del relámpago que nace de un lado al otro, del oriente al occidente. Y ahí el Señor juzga al pueblo de Israel, ahí destruye al anticristo, al falso profeta, conocemos toda esa profecía, y el pueblo de Israel reconoce a Cristo como el verdadero Mesías, dan llanto sobre él, se afligirán, acá dice, aflijan vuestras almas, como llanto del unigénito. Así que el Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación, nos habla de la venida de Cristo en gloria y de la vuelta a Dios de todo el pueblo de Israel. Luego, dice Pablo a los romanos, todo Israel será salvo. ¿Qué significa eso? Que Cristo está presente. Nos habla entonces esta fiesta de la segunda venida de Cristo. Nos damos cuenta que está contando la historia de Cristo, esta fiesta. Y luego, como la tercera fiesta del séptimo mes, en el verso 34, dice, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo,
Será la solemnidad de las cabañas a Jehová por 7 días. ¿Qué es esto? Es una fiesta de mucha alegría. Verso 39. Empero a los 15 del mes séptimo, cuando hubiereis allegado el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado, sábado será también el 8º día. ¿Y qué hacen? Habitan en cabañas o en tabernáculos. Sukkot se llama esta fiesta en hebreo, que significa justamente cabaña o tabernáculo. Una sukkah o sukkah es un tabernáculo. Y ellos salen de su casa y habitan ahí durante 7 días, recordando su redención, porque dice que Israel habitó en el desierto en cabañas, entonces recuerdan eso, pero también en lo que es la profecía nos habla del milenio, que es lo que sigue después del arrepentimiento. Cuando viene el Señor en gloria y ordena las cosas, pone orden en todo, empiezan 1000 años de paz en la tierra con el Señor Jesús gobernando en persona sobre la tierra. Y termina el Apocalipsis diciendo, fíjese esto, he aquí el tabernáculo, la cabaña, el tabernáculo de Dios con los hombres, y ellos serán su pueblo y Él será el Dios de ellos. Es decir que tenemos 3 fiestas al principio, 3 fiestas en el séptimo mes y una fiesta en el medio. Otra vez se repite de esa forma, que nos hablan de la profecía y la historia de Cristo y la obra de Cristo, redimiendo primeramente, pagando el precio, el rescate por todos, y luego viniendo en su gloria, en su segunda venida, y reinando sobre la tierra. ¿Y en el medio qué hay? En el medio estamos nosotros. La formación de la iglesia, el descenso del Espíritu Santo sobre los creyentes, algo único que no había sucedido hasta ese momento, que Cristo, el Espíritu Santo, venga a vivir, como dijo el Señor en Juan 16:7, está con vosotros, pero será en vosotros. Es otra cosa, es distinto, creando una nueva criatura. Ahora, hermano, además de estas enseñanzas que hemos visto, estas curiosidades, por así decirlo, que tiene la palabra de Dios, ¿qué me voy a llevar yo hoy? Recordamos a Moisés, que fue el que escribió Levítico 23, Éxodo 25, el antecesor de Josué, el que le indicó a Josué que tenía que elegir 3 ciudades y 3 ciudades con el Jordán al medio. Moisés escribió el Salmo 90. Y el verso 12 del Salmo 90 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dios está interesado en que nosotros aprendamos a hacer una cuenta. Porque esta fiesta que hemos visto en Levítico 23, la primera de todas, que nos toca directamente porque simboliza el arrebatamiento de la iglesia, dice, al primero del mes tendré sábado. Sábado quiere decir dejar las actividades y dedicarse a la adoración. Eso significa básicamente la palabra sábado. Significa cortar, cesar, eso. Tendréis sábado una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Hay una curiosidad, permítame decirlo así, una curiosidad más sobre este día. Porque ustedes recordarán que cuando Nabucodonosor destruyó el templo y atacó a lo que era el reino de Judá en ese momento, y se llevó por 70 años cautivos a Babilonia a gran parte del pueblo, a los judíos, como le llamamos. Ellos vivieron 70 años en Babilonia y aprendieron varias cosas en Babilonia, pero el Señor los hizo retornar. Eso lo describe el libro de Esdras y Nehemías en la Biblia. Ellos volvieron 70 años después. Ahí estaba Daniel también durante ese periodo viviendo en Babilonia, cuando muere el nieto de Nabucodonosor y entra Ciro, rey de los persas, permite que vuelvan. Cuando ellos vuelven, traían muchas influencias de Babilonia. No olvidemos que los babilónicos eran grandes astrónomos. ¿Sí? Recordamos los magos que aparecen en el nacimiento del Señor. Ellos venían de esa zona, del oriente, como le dice, que es justamente Babilonia. Actual Irán, Irak, toda esa zona, la Mesopotamia árabe. Y ellos dicen, hemos visto, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella vimos en Oriente y hemos venido a adorarlo. Ellos eran observadores de los cielos. Entre todas las cosas que trajo
el pueblo de Judá, que era parte de Israel también, al retorno, cuando reconstruyen el templo y todo, fueron los nombres de los meses. Y el mes séptimo, que hasta ese momento era el mes séptimo, no tenía un nombre particular, ellos vienen con el nombre babilónico y el nombre que tiene es Tisri, que es el nombre que tiene hasta ahora el séptimo mes para el pueblo de Israel, el mes de Tisri. Entonces, que era el nombre que tenía en Babilonia. Ellos se dan cuenta, miren qué curiosidad esto, entre comillas, se dan cuenta que el nombre Tisri Ab, o primero de Tisri, leído al revés, es Bereshit 1. Bereshit 1, ¿qué es? Es Génesis 1:1. Porque la palabra Bereshit, que así le dicen los judíos al libro de Génesis que tenemos nosotros, dice, en el principio creó Dios. La palabra en el principio es la palabra Bereshit. Y ellos se dan cuenta que cuando uno lee Bereshit al revés, Bereshit 1, dice Tisri Ab, o primero del mes séptimo. Entonces ellos dijeron así. Hasta el día de hoy es así en Israel. Este va a ser el primer día del año porque este es el día de la creación. Y por eso cuentan 5.000, creo que están en el 5.779. Y el año nuevo judío sucede el día de la fiesta de las trompetas. El primero de Tisri o el primero del séptimo mes. Eso fue agregado en el retorno de Babilonia. Así que hay una curiosidad en el calendario de Israel, desde esa época hasta ahora, es que hay 2 años nuevos, porque en Éxodo capítulo 12, cuando Dios instituye la Pascua, que recuerda la redención del pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, dice, o será el primero de los meses, la cabeza de los meses, primero, el mes 1. Y la fiesta la instituye el primer mes, la Pascua. Luego, cuando regresa el pueblo de Israel a su tierra, en la época de Esdras y Nehemías, el séptimo mes se transforma en el mes del año nuevo. Así que ellos celebran, por así decirlo, a lo largo del año, 2 veces el año nuevo. El año nuevo según la salida de Egipto y el año nuevo según el retorno de Babilonia, que conmemora la creación del hombre específicamente. Así que esta figura que nos plantean las fiestas judías, nos hablan de la celebración de la creación y la celebración de la redención, en los 2 grupos de fiesta. Entonces esto tiene que ver, porque no olvidemos que cuando Juan ve al Señor en Apocalipsis, Él está parado en medio ¿de qué? De 7 candeleros de oro. 7, se repiten 7 veces esa figura de el centro con los 3 brazos, el centro con los 3 brazos de cada lado. ¿Y qué son esos candeleros? Son las iglesias, le dice el Señor a Juan. La estrella que tiene en su diestra son los pastores y los candeleros son las iglesias. O sea que esa figura, ese dibujo que Dios nos plantea una y otra vez en su palabra, y sobre todo el esquema de la fiesta que es como si lo hubieran dibujado con un candelero, tiene que ver con la obra de Cristo, tiene que ver con la redención, tiene que ver con el nacimiento y tiene que ver con la experiencia personal del creyente. En el momento en que descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia en la fiesta del medio, la iglesia a partir de ahí tuvo, de un lado, en el pasado, las 3 fiestas que cumplió el Señor, y en el futuro, las otras 3 que faltan cumplirse hasta hoy, que es el arrebatamiento, el arrepentimiento y la tribulación y el milenio. Esto es muy importante, no es cualquier cosa. Por algo Dios le dice, hacelo a Moisés como lo viste en el monte, como que Dios lo tiene ahí, presente, delante de él. Y en Apocalipsis se nos muestra al Señor y aparecen los 7 candeleros que conforman la totalidad de la iglesia de Cristo hasta hoy. Pero no solamente eso, sino tiene que ver con mi experiencia personal, porque yo también, al igual que la fiesta del séptimo mes, un día nací de mi madre, al igual que ustedes. Y ese es mi cumpleaños, esa es mi celebración.
mi año nuevo, todos los 9 de febrero en mi caso, de todos los años hasta que el Señor me lleve. Por un lado, la fecha de la creación, pero también hay otra fecha que tiene que ver con mi redención, cuando el Espíritu Santo trajo aquí ahora de mi vida aquello que hizo el Señor hace 2000 años atrás, que fue pagar por mis pecados. Y entonces se presenta, recordamos Juan 3, muy conocido el pasaje, se presenta Nicodemo de noche al Señor y le dice: Señor, sabemos que has venido por maestro, porque viene ahí intentando congraciarse, hablando de religión con el Señor, y el Señor lo corta en seco. Respondiendo Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego le dice: no te asombres, el que no nace de nuevo no puede entrar, ni ver ni entrar en el reino de Dios. Así que, por un lado tenemos nuestro nacimiento natural, pero el Señor dice: sí, es importante, porque naciste, si no hubieras nacido, no te hubieras convertido. Pero por otro lado, tenemos el otro, el que simboliza el primer grupo de 3 fiestas, que es el nuevo nacimiento. Y Gálatas también nos dice en el verso 6, en el capítulo 6, verso 15, que en Cristo Jesús lo que vale es la nueva criatura. Es decir que si vamos a aplicar el gráfico de fiestas de Israel a nuestra vida particular, es importante tu cumpleaños, es importante mi cumpleaños, porque ese es el día que recuerda el nacimiento natural. Pero dice, ese es importante, pero aquel, el otro, el nuevo, es fundamental. Porque sin el nuevo nacimiento no puedes ver ni entrar en el reino de los cielos. Y todo lo demás no importa, sino la nueva criatura. Entonces, fíjese, ¿no? La curiosidad, uno empieza a mirar en la Biblia esas cosas y terminan dándonos una enseñanza, porque ¿a cuál le damos importancia? ¿A qué le damos importancia nosotros? ¿Y nuestra vida cómo es? Nosotros tenemos 2 experiencias. Una es nacer y la otra es nacer de nuevo. ¿A cuál le estamos dando más peso? Porque esto tiene que tener una aplicación práctica para mí ahora. Uno es lo material y otro es lo espiritual. Uno es el nacimiento, otro es el nuevo nacimiento. ¿Cuál es el más importante para mí? Para Dios ya está claro, es el nuevo nacimiento. Dice, si no tenés eso, ni ver ni entrar al reino de Dios. Sin embargo, muchas veces, y vamos a hacer una aplicación práctica para nuestra vida, nosotros le damos peso, importancia, carga a las cosas que están relacionadas con nuestro primer nacimiento, por decirlo así, a nuestra vida, a nuestro trabajo, a nuestros logros personales, a las cosas que tienen que ver con este mundo. Y Dios dice, lo importante es el otro, lo importante es el otro. Así que este candelero, esta luz, no olvidemos que el Señor dice, yo soy la luz, ¿sí? Pero este candelero, representémoslo como nuestra experiencia personal también, en donde yo tengo 3 y 3, las 3 fiestas de cada lado, que simbolizan mi vida y mi nueva vida, mi nacimiento y mi nuevo nacimiento. Y yo tengo que ver qué es lo importante. No se pueden separar, porque si yo no nacía no podía nacer de nuevo. Pero si nací y no nací de nuevo, no puedo ver ni entrar. Y es tajante, lo dijo aquel que vino a abrirnos las puertas del cielo. No lo dice cualquiera. No lo dice ni siquiera uno de sus discípulos, lo dice Jesús. Entonces, ¿a qué le estoy dando importancia? Miremos esta figura y recordemos, porque vamos a ver la figura esta del candelero con los 3 brazos de cada lado muchísimas veces, sobre todo cuando se celebra el nuevo año judío, en el 7º mes de ellos. Pero yo tengo que pensar en qué es lo importante para mí en mi vida. Y también decir que este nuevo nacimiento no es una metáfora, porque no fue una metáfora el día que en la sala de parto mi madre me trajo al mundo. Eso no fue una metáfora. Si no, preguntémosle a ella si le fue tan sencillo. Cualquier mujer que haya dado a luz lo puede decir. Entonces, así como no fue una metáfora mi nacimiento primero, tampoco es una metáfora mi nuevo nacimiento. Es un hecho real
que Dios provoca viniendo a morar al corazón de los hombres. No es metafórico, no es simbólico, es real, es una experiencia que cambia, como decíamos hoy a la mañana, se nota ya desde el principio en la manera de hablar de la persona. Entonces, para finalizar, hermanos, pensemos en esto. ¿A qué le estoy dando importancia? ¿A cuál de los nacimientos le estoy dando importancia? ¿Cuál es la fiesta importante para mí personalmente? Estas fiestas nos hablan de la vida de Cristo, nos hablan de la obra de Cristo, nos hablan del nacimiento de la iglesia, pero también me habla de mi experiencia personal y de cuál es lo que importa para mí. ¿Qué es lo que importa para mí? Si vivo una vida material, preocupada por las cosas de aquí abajo, o si verdaderamente estoy interesado en aquello que generó mi nuevo nacimiento, que fue la apertura de un indigno pecador perdido que puede ahora entrar en el cielo, y no solo puede entrar en el cielo, porque podría entrar de visita, pero entra como hijo, adoptado hijo, nueva criatura. Todavía no nos hemos logrado dar cuenta, y va a suceder eso en el cielo recién, de todas las cosas que nos ha dado Dios cuando vino a morar a nuestro corazón, el día que le pedimos perdón por nuestros pecados. Hermanos, hasta ahí, pero pensemos en esto. Recordemos esta forma que se repite en el Antiguo Testamento y pensemos qué es lo que nos importa a nosotros. Dice, la circuncisión no vale nada, lo que importa es la nueva criatura, Gálatas 6:15. Eso es lo importante, lo que Dios señala como principio, como cosa importante. Quiere el Señor bendecirnos, hermanos.